Buenas tardes a todos y todas. La verdad que una pena que os hayáis perdido los que estáis en casa el taller desde el primer taller que ha dado Ricardo. Los que estáis fuera de España lo comprendemos completamente. Y nada, vamos a dar comienzo a la segunda parte, donde tenemos la fortuna de tener a 3 profesores visitantes, bueno, profesores, doctorandos visitantes, que vienen a hablarnos de sus proyectos de investigación en el día de hoy. El primero que va a hablar hoy es Marco Ceccarelli. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, está bien. Quien es investigador doctoral sobre pedagogía en contextos pediátricos. Marco es licenciado en Ciencias Pedagógicas y doctorando en la misma disciplina en la Universidad de Florencia. Su investigación se centra en el rol del pedagogo en contextos pediátricos, específicamente como figura de coordinación entre las dimensiones educativas y sanitaria. El objetivo principal es optimizar la atención integral a pacientes y sus familias durante y después de la hospitalización. Tiene experiencia en educación de adultos y cooperación social. Con 20 años, lleva 20 años trabajando en educación de adultos y formación continua desde diversas perspectivas. Su trayectoria incluye cooperación social internacional en Kenia, Ecuador e intervenciones educativas en Italia, dirigidas a personas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Su enfoque de investigación actual profundiza en el rol del pedagogo como puente entre educación y salud en el ámbito pediátrico. Su experiencia previa en educación de adultos y cooperación social enriquece su enfoque investigativo. Así que, bienvenido, Marco. Te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Vanessa, y gracias a todos y todas que están escuchando desde casa. Como anticipó, yo me llamo Marco Ceccarelli, estoy cursando el segundo año de doctorado en Italia, en la Universidad de Florencia. Y este es mi tema de investigación, la profesión pedagógica educativa en los contextos pediátricos. Antes que empiece, me gustaría saber de todas las personas que están participando, ¿qué les viene a la mente cuando digo profesión educativo-pedagógica en contextos pediátricos? ¿Qué es la profesión? ¿Qué es las actividades? ¿Qué son los roles, los papeles que podría o ya ejercen la profesión pedagógica? Siéntanse libre de expresar todas sus opiniones. Sí, podéis abrir el micrófono y hablar. Sí, claro. Un pedagogo que trabaja con niños y niñas que tienen largas internaciones, que tienen procesos de tratamiento muy largos, y están hospitalizados durante mucho tiempo, que tengan que recibir la enseñanza. Claro. Gracias. No sé si han escuchado. Hay alguien que levantó la mano, ¿sí? Hola, buenas. Buenas. Yo tiendo a pensar en escuelas hospitalarias, ¿no? Escuelas que están instaladas, no sé, un poco parecido a lo que se comentaba anteriormente, para niños y niñas que pasan procesos, ¿no es cierto?, de recuperación, y están, al menos, yo estoy acá en Chile, el concepto de escuela hospitalaria es como bien común en la mayoría de los grandes hospitales. Perfecto. ¿Hay otras contribuciones? ¿Otras opiniones? Sí, Vanessa. Bueno, yo lo que tengo entendido debido a mi experiencia, ya que mi hermano pasó muchísimos años hospitalizado, ya que tuvo un cáncer infantil y estuvo 5 años hospitalizado, bueno, entrando y saliendo del hospital por el tratamiento, y bajo mi experiencia lo que era la pedagogía hospitalaria, que también era no hospitalaria en algunos aspectos, que era la atención educativa en situaciones, bueno, en cierta manera de enfermedad o fuera del entorno escolar, donde, bueno, se ofrecía un servicio educativo a los niños y niñas que estaban en el hospital. Y normalmente esta propuesta pedagógica no era tan enfocada, o la preocupación principal no era atacar al currículum, sino que era, bueno, quizá en línea con lo que veníamos hablando en la sesión anterior, hablar, ¿no?, ese bienestar, y parte del bienestar humano parte por atender las necesidades educativas. Gracias a todos y todas que han expresado su opinión. Habéis tocado creo, los puntos principales. De un lado, la cronicidad. Entonces, claro que la profesión pedagógica, como todas las profesiones, están más involucradas cuando se trata de una enfermedad grave, crónica, crítica, compleja, se dice. Entonces, que va a involucrar el niño y la familia para un largo plazo de tiempo.
el otro aspecto muy importante es que en unidad de cuidado no es el niño, sino es toda la familia. Y entonces la profesión educativa, luego vamos a ver, no tengo mucho tiempo, pero es central. La profesión educativa es la profesión llamada a conectar todos los saberes, todas las redes de la familia y de los profesionales que están alrededor del niño y de la familia. A ver, como todas las investigaciones, vamos y partimos de la introducción que, claro, se basa sobre un concepto de salud que se ha ido evolucionando durante los años y claro que no incluye solo la ausencia de patología, sino la salud está concebida como una red, un insieme de aspectos que van a favorecer el bienestar, como, por ejemplo, las relaciones sociales, que van a influir sobre lo que definimos salud. Esta investigación se va desarrollando desde 10 años en Florencia, porque la colaboración entre el Hospital Meyer Pediátrico de Florencia y la universidad, específicamente el Departamento de Educación y Psicología, ya empezó desde el 2015. Voy corriendo, pero si hay preguntas, si hay dudas, claro que pueden expresarlas. El marco teórico está fundado sobre dos principales conceptos, que son el envejecimiento activo, pero no voy a profundizar mucho porque luego mi compañero, mi colega, lo va a tratar mejor, y el cuidado. Por lo que concierne el envejecimiento activo, claro, podrían pensar, pero que cabe el envejecimiento con los niños. Claro, como va a ilustrar mi colega, el envejecimiento activo es un proceso de optimización de salud, de participación y de seguridad. Y ese proceso se vuelve más fuerte si empieza desde edad temprana. Lo sé claro que todas las enfermedades, sobre todo en edad pediátrica, son terribles, ¿no? Son dramas, pero al mismo tiempo podríamos, entre comillas, tratarlas como oportunidades de crecimiento para los niños y para las familias. Enfrentar la enfermedad como si fuera un obstáculo que me ayude en el futuro a prepararme mejor a todos los desafíos que la vida me presenta. Sé que no es algo muy fácil para aceptar, pero claro, frente a una enfermedad hay diferentes maneras de reaccionar y una profesión educativo-pedagógica tiene la obligación de tratar al niño no como un niño enfermo, sino como un niño con enfermedad, que es otra manera, es otra perspectiva. Y el otro concepto fundamental que está detrás de toda la investigación es el cuidado pedagógico. ¿Qué significa? Significa, de manera muy general, todos los actos, todas las actividades que van a mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir lo mejor posible. Mira, ese mundo incluye nuestros cuerpos, nosotros mismos y nuestro entorno. Si dan atención a esa frase, va a ser muy coherente con lo que decimos al principio, ¿no? La salud como un proceso holístico que no toma en cuenta solo el aspecto físico, el cuerpo, sino también nosotros mismos, en el sentido de lo que sentimos, lo que vivimos. Y claro, nuestro entorno, la salud, entonces el cuidado está muy influenciada por el entorno y por las relaciones que tenemos. Y es por eso que durante el periodo de enfermedad es muy importante tomar en cuenta estas tres dimensiones, y no solo la dimensión física, que claro es más una asignatura médica, ¿no? Más un compito médico. Entonces, esos dos conceptos se van a entrelazar, porque como ya anticipé, a través del término envejecimiento activo se supera un significado reduccionista
que asociaba el término de envejecimiento solo al periodo de vejez, ¿no? Y se propone como un proceso de cuidado continuo, desde edad temprana hasta la vejez. ¿Okay? Es muy interesante lo que las Naciones Unidas dijo en los 2002. Una sociedad para todas las edades es multigeneracional. No está fragmentado en los jóvenes, los adultos y los ancianos, actúan cada uno por separado. Más bien en una sociedad inclusiva, que reconoce su comunidad de intereses en las diferencias generacionales. Entonces, tenemos que pensar nuevamente a cómo hemos establecido los sistemas sanitarios. Que ahora, claro, todos están conscientes de la importancia de las relaciones, de las competencias más educativas, también dentro del momento de enfermedad, pero aún no es suficiente. Hay que reformar profundamente los sistemas sanitarios, sobre todo por lo que concierne las enfermedades graves y críticas. Entonces, las habilidades que vamos a entrenar durante nuestra juventud pueden ser muy útiles durante toda nuestra vida. Con el sistema sanitario que cambia, también el perfil del profesional va a cambiar. Las competencias sanitarias, médicas, no son suficientes, ¿no? Hay que tomar en cuenta las capacidades, habilidades relacionales, reflexivas. Entonces, integrando el cuidado en el acto de curar. Esa es la diferencia. Mientras un médico, un doctor, gracias David, que me está teniendo el tiempo, un doctor tiene, como decir, la obligación de curar, un pedagogo, un educador, tiene la obligación de cuidar y tratar de integrar la perspectiva de cura con la perspectiva de cuidado, que es mucho más amplia, porque toma en cuenta todas las dimensiones que acabo de mencionar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación que estamos desarrollando con tanta dificultad? Hemos dividido las preguntas en 3 niveles, macro, meso y micro. Entonces, el macro concierne la posición estratégica del rol pedagógico dentro de los entornos pediátricos. Gracias a vuestras contribuciones iniciales, puedo afirmar que uno de los roles más importantes de un pedagogo es atencionar lo que pasa después del alta. Esa es la diferencia. Mientras la cura se va a delimitar a no solo el aspecto físico, sino también en un aspecto espacial, el hospital. Claro, hay también las personas que van a estar curados en casa, domiciliarmente, pero el acto de cura está muy delimitado, no solo desde el punto de vista del aspecto físico, sino también del aspecto temporal. El acto de cuidado se va a interesar a todos los procesos que ayudan o obstaculan la familia en tomar nuevamente en mano su vida. Claro que una enfermedad de un niño va a cambiar todos los ritmos, los tiempos de una vida, de una familia entera. Muchas veces hay muchas contribuciones de estudios que dicen que los padres tienen mucha más probabilidad de separación. Entonces, esa atención tiene que ser una atención holística. La segunda pregunta de investigación concierne el nivel meso y nos gustaría profundizar los aspectos organizativos, claro, sanitarios de un hospital que pueden favorecer y apoyar el proyecto de vida. De eso se habla, del proyecto de vida, no se habla de enfermedad. Hablamos del proyecto de vida del menor y, claro, de la familia, durante, antes y después de la hospitalización. Tercera y última pregunta de investigación concierne el nivel macro. Queríamos profundizar las competencias que son necesarias. Veáis, aquí en España, ahora estoy aquí en España porque aquí en España el sistema sanitario español
tiene esa figura profesional que en Italia no hay, no está, que es la figura del director de aula hospitalaria. En Italia no existe, solo hay docentes hospitalarios que tienen que ocuparse, cuidar al niño, la familia, las relaciones interprofesionales con los sanitarios, antes, durante y después de la hospitalización. Eso es demasiado. Hace falta una figura profesional sin didáctica, que no tenga la obligación de tener clase, sino que tenga una perspectiva más externa, como menos involucrada en las dinámicas relacionales y que pueda gestionar y coordinar el proyecto de vida del niño y de la familia. Entonces, claro, que el impacto esperado se refiere a la definición y configuración de una figura profesional de segundo nivel, en el sentido que no va a ocuparse directamente de las tareas, las asignaturas, sino de un nivel más alto, más de como coordinación, que coordine, eso es, acciones educativas con y para menores hospitalizados, fomentando una alianza educativa con todos y todas los y las profesionales. Yo no quiero adelantarme mucho porque el tiempo se acabó, pero si hay preguntas y dudas, claro, les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Marco, por tu intervención. Y ahora vamos a dar entrada a Davide. Davide Bonaiotti. ¿Cómo es? Davide Bonaiotti. Es pedagogo y doctorando en Ciencias de la Educación y Psicología, especialmente en el área científica PAE 01, en el Departamento de Forense de la Universidad de Florencia. Como miembro junior de la Sociedad Italiana de Pedagogía y del Centro Italiano de Investigación Pedagógica, su estudio se centra en la educación de adultos, el aprendizaje permanente, las competencias de vida para la transición y el envejecimiento activo. Forma parte de la unidad de investigación Lifelong Learning, Adult and Higher Education, y el Centro Interdepartamental sobre el Envejecimiento, Age Florencia. Participa en las actividades del Programa Nacional Age-IT como colaborador del Grupo Transversal Learning Education and Active Agents. Y forma parte del equipo editorial de la revista EPAL Journal. Además, colabora activamente con la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Florencia en el estudio empírico del Servicio Administrativo Pública relativo a la Universidad para Mayores, caso de estudio de su tesis doctoral. Con su ponencia Competencias de vida y envejecimiento activo, el papel del aprendizaje permanente. Te damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, buenas tardes. Y yo también voy a empezar con la pregunta, y perdonen por lo que están a casa, sí, pues miro a los que están aquí porque pues, me resulta un poco más sencillo. Y bueno, competencias de vida y envejecimiento activo. La primera pregunta es, ¿por qué es importante hoy en día hablar de envejecimiento activo? La pregunta que os pongo. ¿Por qué es importante hablar de envejecimiento activo? Porque cada vez somos más viejos y vamos a vivir más tiempo. Ricardo, si quieren contribuir también pueden hablar, o sea, libremente, porque no os veo si quieren. ¿Otras intervenciones? Eso es, o sea, es muy importante. Porque detrás de la idea del envejecimiento activo hay una idea de aprender y de no dejar de seguir viviendo también. Vale, pues voy bastante rápido porque hay muchas cosas y bueno, quiero intentar hablar de todo, pues sé que no va a ser posible, pero bueno, intentamos. El envejecimiento activo es uno de los, pues el envejecimiento en sí mismo es uno de los macro trends del siglo en lo que estamos. O sea, que la población del mundo, de todo el mundo, nunca ha envejecido tanto como hoy en día. O sea, que como podemos ver, la población de las personas de 80 años o más en la Unión Europea creció del 3.7% al 6.7% este 2003 y 2023. Bueno, ese solo había muchos gráficos y tal, pero no lo voy a explicar, es un poco más complicado. Pero es un tema, un tema muy importante, tanto por las investigaciones educativas como por las sociales, porque obviamente el envejecimiento de la población conlleva todos unos problemas relacionados con la protección social, relacionados con la jubilación, con el sistema previdencial. Vale, pues entonces la educación, las investigaciones sobre la educación tienen que empezar
a trabajar este tema, no tanto como un tema, como un fenómeno demográfico, porque obviamente los demógrafos ya están trabajando este tema, pero desde una perspectiva educativa. Pues ya hemos visto el tema del envejecimiento activo y con mi compañero, el envejecimiento activo es un marco teórico proporcionado por la Organización Mundial de la Salud en 2002 que supera la concepción del envejecimiento como un periodo de deterioro, de alejamiento, de aislamiento de la vida, ¿no? Sino lo valora como un proceso. Eso es muy importante. Luego lo vamos a hablar un poco mejor, pero el envejecimiento activo no es un objetivo, sino un proceso. Un proceso de optimización de las oportunidades, ¿vale? Pues la educación en sí misma, luego lo vamos a profundizar, pero la educación en sí misma tiene que hacerse cargo de esta optimización de las oportunidades relacionadas con salud, participación y seguridad. Luego lo vamos a ver mejor, porque estas participación, salud y seguridad son las que son las tres pilares del envejecimiento activo como concepto teórico. Salud, más allá de la salud física, como ya hemos visto con mi compañero. Participación, una participación activa, o sea, un reconocimiento de lo que hace la ciudadanía desde una perspectiva de participación social. Y la seguridad, seguridad tanto física, social, como seguridad económica de la persona que envejece. ¿Cómo podemos ejercer ese marco de ese proceso de envejecimiento activo? Una de las perspectivas que podemos tomar es el tema de las competencias. En ese contexto, lo que hemos visto son las competencias para toda la vida, las competencias de vida, que construidas desde la Recomendación Europea de la Competencia Clave de 2018 y que desarrollaron en 2020 lo que se llama el modelo LifeComp. El modelo LifeComp es un marco conceptual que desarrolla competencias clave personal, social y de aprender a aprender, publicado, como ya hemos visto, en 2020. Es muy importante que es uno de los pilares también del envejecimiento activo. Luego vamos a ver cómo. Siendo ese no estrictamente relacionado con el envejecimiento activo mismo, pero es fundamental para hacer que el envejecimiento activo permita a la persona adaptarse a los cambios. Vale. El LifeComp es ese árbol que ves que está compuesto de tres distintas áreas: social, personal, social y de aprender a aprender con relativas competencias. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo estas competencias pueden favorecer el desarrollo de un proceso de envejecimiento activo y participativo. Pero, ¿cómo proporcionar estas competencias? Lo vamos a hacer desde el tema del aprendizaje permanente, del aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? El aprendizaje a lo largo de toda la vida es un tema muy importante en el marco de las leyes de la Unidad Europea, sino como en el marco regional, de las leyes nacionales también. En ese caso, lo que estamos utilizando es la Ley 92 de 2012 de la República Italiana, que define el aprendizaje a lo largo de toda la vida como cualquier actividad realizada por las personas de manera formal, no formal o informal, pero lo importante es que es el objetivo de mejorar conocimientos, habilidades y competencias desde una perspectiva personal, cívica, social y ocupacional. Así que el modelo teórico de la investigación doctoral se compone de estos tres niveles. El aprendizaje permanente, que desarrolla las competencias de vida, el que favorece el proceso de envejecimiento activo. ¿Vale? ¿Os queda claro? Me pregunten por si acaso. Bueno, ¿cómo hacemos hacer que este marco teórico se lleve a cabo? Lo que hemos tratado de analizar son las universidades para mayores, lo que se llaman en el contexto europeo universidades de la tercera edad. Obviamente, siendo esa una investigación doctoral, hemos empezado desde una revisión sistemática que vea cómo se desarrollan en el contexto europeo las universidades para mayores y cuáles son los principales resultados de estas organizaciones. Y, bueno, muy sencillamente, ya hemos visto, esos son los resultados de la revisión sistemática y hay críticas y desafíos como propuesta de innovación. Con respecto a las críticas, hemos visto que las universidades para mayores tienen una inclusión limitada. Aunque sean inclusivas y abiertas a todos los ciudadanos y ciudadanas,
hay una inclusión limitada porque la mayoría son mujeres con un background formativo de nivel alto, que tengan seguridad económica y que puedan gastar, entre comillas, el tiempo en participar en actividades de este tipo. Por eso, entonces, desigualdad de género y de gente, de personas con discapacidad, por ejemplo. Y que en el desarrollo, el desarrollo de actividades didácticas, la que caracterizan las universidades para mayores, adopten un modelo pedagógico conservador. Conservador en el sentido que, siendo actividades educativas de carácter no formal, ese también debería contribuir a hacer que el envejecimiento sea visto desde una perspectiva en la que la persona pueda participar y prevenir el deterioro cognitivo y social. Eso es muy importante en ese sentido. Pero tal vez las universidades para mayores no son conscientes de su papel en ese contexto. Y lo que hacen es proporcionar modelos, pues, antiguos. Y ese es lo que intenta hacer la investigación pedagógica. Es decir, bueno, vamos a investigar lo que está pasando para que las organizaciones, las universidades mismas tengan evidencia científica de lo que se puede mejorar. Ese, obviamente, el impacto es una de las cosas más importantes en la investigación. Más allá de la investigación, del marco teórico y de todo eso. Vamos al contexto de Italia. En el contexto de Italia, muy rápidamente, hay un programa nacional que se llama ESIT, que es financiado por el Next Generation Europe, que es el marco de financiación que surgió de la pandemia de 2019. Y en ese contexto, como hemos visto, siendo el envejecimiento de la población uno de los megatrends demográficos, pues la Comunidad Europea dijo, bueno, hay que empezar a investigar desde una perspectiva multidisciplinar el tema del envejecimiento. Entonces, el programa de investigación ESIT, que es un programa nacional coordinado por la Universidad de Florencia, pues investiga el envejecimiento desde muchas distintas perspectivas, junto con el Centro de Investigación Age Florence, que es otro centro de investigación sobre el envejecimiento, el único en Italia, que trabaja sobre este tema desde una perspectiva interdisciplinar. Obviamente, el envejecimiento es un tema público, es un tema de política. O sea, que es claro que se puede investigar, se puede trabajar el tema del envejecimiento desde una perspectiva social, fisiológica, biológica y pedagógica también. Pero mucho tiene que ver con qué las políticas hacen para que se pueda desarrollar mejor ese marco teórico en los contextos reales. No tanto en la investigación, que claro, es muy importante, sino en los contextos reales. Pues viendo que en Italia el tema de la repartición legislativa es algo bastante complicado, porque por el artículo 117 de la Constitución, el tema de la legislación sobre el hecho educativo está repartido entre el Estado y las regiones, pues entonces todos los dos individuos, las dos entidades dicen, bueno, ¿quieres hacerlo tú? No tengo que hacerlo yo, pues nadie lo hace. Desde que las regiones empezaron a trabajar este tema hasta la ley, la última ley del 15 de marzo de 2024, de la que surgió el Plan Nacional para el Envejecimiento Activo, el primer plan que Italia en su conjunto tiene relacionado con este tema. Antes habían muchas iniciativas de carácter regional, así que uno del tema era tratar de uniformar las intervenciones relacionadas con el envejecimiento activo a nivel nacional. Así que, como pueden ver, las direcciones en este sentido son fortalecer las alianzas público y privadas, mejorar las iniciativas de alfabetización digital, desarrollar marcos de evaluación estandarizadas y aumentar la coordinación a nivel nacional y regional, y eso es muy importante. Sin embargo, a pesar de las políticas que, claro, tardaron bastante en llegar a un compromiso en ese tema, muchas buenas prácticas han surgido a nivel local. Ese, como ya hemos hablado antes, son las universidades para mayores, las universidades para de la tercera edad. Voy súper rápido, pues esa es otra revisión que hemos hecho sobre las universidades para mayores en el contexto italiano. Sepan que las universidades para mayores surgieron en Francia en 1970 y luego se han difundido en todo el mundo. Pues entonces, en Italia empezaron a desarrollarse desde la mitad de los años 70, de distintas formas en las distintas regiones. Sabes que Italia tiene 20 regiones, pues las distintas regiones se han desarrollado de forma muy distinta. Eso es lo que hemos intentado evaluar con estos gráficos. Pero
Un caso muy, muy importante, el caso que estoy estudiando, el de que va mi investigación doctoral, es el caso de la Universidad de la Etat Libre, la Universidad para Mayores del Ayuntamiento de Florencia. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque la Universidad de Florencia trata de integrarse en el tejido social, en la que está. Pero las universidades para mayores en Italia son a cargo de asociaciones sin ánimo de lucro. O sea, cada ciudadano y ciudadana puede organizarse y hacer asociaciones que puedan proporcionar clases y cursos de universidad para mayores. En Florencia eso no pasa porque es el único caso en todo el estado, en toda Italia, donde la universidad para mayores pertenece a la administración pública. Eso significa que es parte de la pública administración, significa que es regulada por la ley. Obviamente las asociaciones también son reguladas por las leyes, pero siendo la Universidad para Mayores un ente de la pública administración, tiene más leyes que cumplir para proporcionar su papel. En ese sentido, claro que el tema de la investigación, la pregunta de investigación es la misma que hemos hablado al principio, o sea, intentar conocer cómo los procesos educativos en el contexto de la Universidad de la Etat Libre contribuyen al desarrollo de competencia de vida para el envejecimiento activo, el desarrollo del proceso del envejecimiento activo. Luego llevan preguntas secundarias, objetivos generales, específicos e hipótesis, lo que naturalmente están en todas las investigaciones, y distintas fases. Siendo la investigación una investigación mixta con arquitectura secuencial, esa tiene obviamente la revisión de la literatura para la construcción del marco teórico, pero luego el análisis organizativo y documental, la etnografía en la organización, un análisis cuantitativo, porque obviamente hay muchas personas, muchos datos y muchas informaciones que pueden explicar mejor lo que está pasando, pero obviamente como pedagogos nosotros es muy importante que profundizamos tanto el tema cuantitativo como el tema cualitativo. Entonces hay estudio cualitativo de biografías y competencias y cuasi experimental en el sentido que proporcionamos escalas estandarizadas, herramientas, instrumentos estandarizados para evaluar de forma longitudinal cómo la participación al proyecto pueda modificar, cambiar la actitud de la gente misma hacia el envejecimiento activo. Voy acabando. Y esos son los primeros hallazgos que salieron desde la investigación y que se alinearon con los datos que ya hemos visto al principio. O sea, mucha disparidad de género. O sea, la mayoría son mujeres. Una muy alta tasa de participación, o sea, de fidelidad de la gente que participa el primer año y luego sigue participando porque los contextos educativos no formales para el envejecimiento activo se caracterizan por ser una forma de protección hacia el deterioro cognitivo social y la gente se entera de esto. Así que sigue participando, no tanto por los contenidos de la clase, sino por el hecho de estar ahí, de sentirse parte de algo. Eso, otros tipos de datos que sacamos desde el análisis cualitativo y cuantitativa, por ejemplo, el más importante que voy a subrayar es el tema del descenso, del bajamiento, de cómo ha bajado la edad media. Desde que empezamos la investigación en 2007, la edad media ha bajado muchísimo, siendo ese síntoma de hecho que la percepción de la participación en actividades sociales de la gente mayor se va desarrollando mejor por el contexto político también. Entonces, las características se distribuyen en tendencias demográficas, oferta electiva y participación, las que hemos visto que son muy características de este tipo de organizaciones. No voy a hablar porque es bastante largo. Y los aspectos económicos y administrativos que están relacionados con el hecho que la Universidad para Mayores del Ayuntamiento de Florencia es un sujeto de administración pública. Pues entonces, y concluimos. El tema es relacionado con el cambio de paradigma. Lo que hemos visto desde el 2002, desde que surgió el concepto de envejecimiento activo, cambió la percepción de la vejez. Luego, el papel clave en ese sentido del aprendizaje a lo largo de la vida y también de las universidades para mayores como espacios protegidos y significativos para mayores.
Entonces, esta es la bibliografía y muchas gracias. Y en último lugar tenemos a Martín, que es candidato a doctor en el programa de Ocio, Cultura y Comunicación en el Desarrollo Humano en la Universidad de Deusto. Magíster en Información y Comunicación en UDELAR. Posgraduado en Antropología Social y Política en Flaxo, Argentina. Y licenciado en Sociología en UDELAR. Profesor del Departamento de Educación y de la Licenciatura en Recreación Educativa de la Universidad Católica de Uruguay. Su trabajo se centra en los aportes de las experiencias lúdicas y recreativas a las trayectorias de vida de las personas. Es miembro de la red Otium y de Zafarrancho Colectivo. Y con biografías lúdicas y subjetivas de jóvenes en el contexto sociocultural de Montevideo, os dejamos con Martín. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a poner el timer. Agradecer la invitación, principalmente al equipo que está haciendo el seminario permanente y a Laura Camas también, que es la profe que me invitó. Mi idea es contarles un poco mi work in progress, cómo vengo avanzando en esta idea de pensar las biografías lúdicas. Lo primero es, creo importante, situarme desde dónde les vengo a contar, ¿no? Yo soy uruguayo, que hace 2 años que vive en Bilbao, pero trabajo en esta idea de recreación, que es como el concepto que capaz que en Europa se conoce más como ocio educativo y que de alguna manera es parte de lo que a mí me ha atraído a buscar esta idea de la biografía lúdica y este vínculo entre el juego y el jugar y la subjetividad. Y ahí me quiero contar qué estoy pensando y por dónde estoy indagando sobre esto. Bueno, Graciela Yáñez es una filósofa argentina que nació en Bahía Blanca, que dice: el juego no es una actividad como cualquier otra. Es tan mágica como un ritual, ata y desata energías, oculta y revela identidades, teje una trama misteriosa donde entes y fragmentos de entes, hilacha de universos contiguos y distantes, el pasado y el futuro, cosas muertas y otras aún no nacidas, se entrelazan armónicas veces en un bello y terrible dibujo. De alguna manera, yo me siento interesado por qué nos pasa a nosotros como personas cuando jugamos, ¿sí? Y cómo eso tiene algún impacto en lo que somos como sujetos. Esto surge de, básicamente, un interés de un antropólogo que se llama Clifford Geertz. Clifford Geertz en un momento hace una etnografía en Bali y cuando está trabajando en Bali haciendo su etnografía, empieza a frecuentar las peleas de gallo, ¿no? Que eran una práctica frecuente dentro de las comunidades balinenses, donde básicamente había unos rituales alrededor de criar gallos y esos gallos se ponían a pelear y la comunidad se reunía sobre todo los varones de la comunidad se reunían a ver la pelea de gallos. Clifford Geertz dice en su trabajo que entiende que la pelea de gallos es como una especie de educación sentimental para los jóvenes varones balinenses, ¿no? O sea, participar en las peleas de gallos los forma el carácter, ¿sí? Eso que no se establecía como subjetividad, lo retoma Jerry Oudner y Paula Cabrera, donde agarran la propuesta de Geertz, la profundizan y dicen, existe una categoría que se llama subjetividad, que son formas de ser y están en el mundo, de sentir, de temer, de corporizar la cuestión, y a esto le llaman subjetividad, ¿sí? Pero retoman al mismo tiempo de Clifford Geertz que hay prácticas que son subjetivantes. Es decir, hay prácticas que nos ayudan a esa educación sentimental, a esa construcción de la subjetividad. Por otro lado, hay todo un montón de autores que entienden el jugar como profundamente significativo y con un impacto muy grande en las experiencias de las personas, ¿no? Entonces, ese vínculo entre el jugar y la subjetividad es el que a mí me interesa desarrollar particularmente. Cómo jugando desarrollamos nuestra subjetividad. Esas formas de ser, estar, sentir, mirar el mundo, formas de corporalidad, de embodiment, de cómo estamos. Ahora, cuando empezamos a hacer investigaciones sobre esto, un poco lo que nos dice la revisión de la literatura es tenemos una mirada de cuáles son los sentidos, las prácticas que la gente tiene, o las personas tienen del jugar, sobre todo los niños y niñas, que ha sido el jugar de los niños y niñas, es un tema de atención de la pedagogía y de otras ciencias, pero sin embargo, perdemos esta idea de cómo eso nos va acompañando a lo largo de la vida, ¿sí? Y
también muchas veces, como hace Clifford Geertz en realidad, que podría ser una crítica, que se ve como un evento puntual, ¿no? El jugar como un evento puntual. Entonces, a partir de esta, un poco de esta mirada crítica o este poco que nos estaba pudiendo ver, y esta cita, en realidad es de Sicard, que la suma es, nuestros recuerdos están compuestos por esos momentos de juego, las victorias y las derrotas, pero también por los momentos compartidos. El juego no está aislado en nuestras vidas, llena de acontecimientos. De hecho, es una cuerda con la que atamos nuestros recuerdos, nuestras amistades. El juego es una huella del carácter que nos define, ¿no? Establecemos jugar en subjetividad, pero también ese hilo que se va tejiendo es que de alguna manera empiezo a comprender que es el jugar a lo largo de la vida que nos permite entender los procesos subjetivantes, ¿sí? Y para eso le incorporamos la perspectiva biográfica. Y ahí viene la parte, si todo esto era la parte de la lúdica, la parte de la biografía es poder entender cómo los procesos del jugar a lo largo de la vida son procesos subjetivantes, ¿sí? Entonces se suma la perspectiva biográfica. De alguna manera, este es como un poco el marco teórico que orienta esta noción de pensar que todos nosotros tenemos una biografía lúdica. Entonces, mi investigación se trata de lo siguiente. Se trata de generar una propuesta teórico-metodológica que permite indagar sobre las biografías lúdicas de las personas, ¿sí? Mi tesis de alguna manera tiene un primer objetivo, que es la elaboración conceptual de esta propuesta teórico-metodológica, que tiene una dimensión conceptual y una dimensión metodológica, y yo estoy ahí, exactamente, ¿no? Estoy evaluando, armando la metodología, que luego va a redundar en un estudio empírico con personas jóvenes en contexto sociocultural de Montevideo. Voy a investigar estas biografías lúdicas, estas que a veces que son las biografías lúdicas, para poder volver y que de ese estudio empírico reforzar la propuesta teórico-metodológica, ¿sí? De alguna manera, la tesis termina cuando logro iterar y volver y recomponer o rearmar la teoría teórico-metodológica a partir de las experiencias de jóvenes. Propuesta teórico-metodológica que yo entiendo que luego se puede utilizar para otros públicos, ¿no? Las biografías lúdicas de los niños hospitalizados, biografías lúdicas de personas mayores que están en universidades de tercera. Porque entiendo que el jugar es un fenómeno fundamental de la vida humana y que de alguna manera nos conforma. Entonces, de alguna manera la propuesta teórico-metodológica se vuelca después como categoría o como propuesta para analizar diferentes tipos de poblaciones, colectivos, etc. Entonces, de la parte esta conceptual, antes de bajar al empírico, tengo una definición provisional y precaria de lo que entiendo que es la biografía lúdica, ¿no? Entonces, la biografía lúdica es el relato personal, la narrativa, ¿sí? Que incorpora todas aquellas experiencias relacionadas con el juego y con el jugar que van tejiendo de forma gradual la narrativa de quién soy, cómo soy y por qué soy como soy, ¿sí? Es decir, cuál es mi identidad, ¿sí? Cómo el jugar me afectó en cómo yo me vinculo con el mundo y por qué soy como soy. Es un espejo de la interacción entre las emociones y los aprendizajes atravesadas por las experiencias lúdicas del pasado, del presente y del futuro en cuanto a horizontes de expectativas. O sea, yo como me imagino mi pasado desde el recuerdo, el presente como acontecimiento, como evento, desde el cual la persona enuncia esa biografía lúdica, y el futuro como yo me imagino que voy a hacer. Después encontramos esta biografía lúdica conceptualmente ciertas dimensiones que hacen a la experiencia de jugar, que se incorporan en esta idea de la biografía lúdica, que básicamente son. Toda experiencia lúdica se da en una dimensión espacio-temporal, que de hecho no es ni temporal ni espacial, es espacio-temporal. Ahí no es inocente que sea una dimensión en sí misma, porque el tiempo y el espacio en el jugar vienen juntos, y la experiencia va juntos. Hay una dimensión lúdica que atiende específicamente a qué se juega, ¿no? Y ahí entran los juegos, no el jugar, los juegos como artefactos culturales que van acompañando diferentes biografías lúdicas. Mi crianza en el Río de la Plata seguramente es bastante diferente a la crianza en Italia o en otros contextos. Los juegos que jugábamos eran diferentes, por más que después hay muchos que son comunes, ¿sí? El despliegue, el contexto sociocultural y el repertorio de juegos que tenemos a disposición hacen que seamos
lo que somos. De hecho, si vinculamos juego y lenguaje, los diferentes acentos, lenguas, etcétera, permiten diferentes derivas. Hay una dimensión social, con quiénes jugamos. Justo discutíamos mucho con Laura, es que en el juego siempre hay un otro. ¿No? Ese otro, hay un otro material, que es mi madre, mi hermana, mi hermano, mi primo, mi amigo, pero también hay un otro, está el diálogo interno, siempre hay una otredad que hace que el jugar sea en colectivo. De hecho, la mayoría de los recuerdos que nosotros tenemos sobre jugar generalmente está la presencia de un otro, a menos en trayectorias donde el jugar es muy solitario y eso se vuelve figura. Y eso después explica también muchas de cómo yo me represento a mí mismo a partir de ese juego en solitario. Hay una dimensión de las cosas lúdicas, que es una forma de traducir playful things o play things, son las cosas con las que jugamos, y analizan los objetos materiales, cotidianos y digitales que habilitan y median las experiencias lúdicas personales. El play thing es como interesante porque una escoba puede ser un caballo, ¿no? Una espada, un arma, ¿no? Simplemente puede haber un montón de cosas. Me parece interesante también, el otro día estaba teniendo la reflexión de qué es un hacha de Minecraft. ¿Qué es una? No es la dejo abierta la pregunta. ¿Qué objeto es el hacha de Minecraft? ¿No? Para la experiencia lúdica de un jugador, que además está performando desde un avatar y ese avatar tiene un objeto en la mano que es un hacha. ¿Qué es? Bueno, yo lo pondría como quizás para indagar que podría llegar a ser un plaything. Y después la dimensión tecnológica, que viene un poco, debería ser transversal, pero la quiero traer un poco a prepo, por lo menos en esta definición provisoria, porque entiendo que las experiencias lúdicas contemporáneas están atravesadas en alguna manera por lo digital. ¿Sí? Y como les comentaba antes, yo no estoy muy amigado con esta idea de decir digital play y otro tipo de play, sino que la experiencia está en el continuum de la vida de una persona, está como atravesada. Entonces, de alguna manera, ese es como el primer objetivo. Este es la parte conceptual, biografía lúdica es el relato personal que uno hace, y estas son las dimensiones que de alguna manera que configuran esas diferentes. De alguna manera, podríamos decir que hay una diferencia en la biografía lúdica que se puede configurar por diferencias en el espacio-tiempo, diferencias en con quiénes, cómo, etcétera, se van configurando. Eso me lleva después a la siguiente cuestión, y es la dimensión metodológica. ¿Cómo investigamos las biografías lúdicas? ¿Cómo logramos que emerjan estos relatos? Y que estos relatos no emerjan solamente desde el recuerdo, sino que haya otras dimensiones del ser que se pongan en juego. Y los que están online, tuvimos un taller sobre metodologías creativas que fue como muy interesante, porque justamente traía esta idea de poder, de diferentes metodologías, traer al juego de la investigación otros registros que no son simplemente el discurso. Quedan 2 minutos y creo que lo voy a lograr. Entonces, en ese sentido, la idea es, estoy pensando en una propuesta metodológica que es parte también del gran avance que he hecho en esta estancia acá, que tiene 3 encuentros. Tiene un encuentro grupal, que es como un disparador, donde de alguna manera jugábamos en conjunto y se construye como una línea de tiempo en conjunto de los eventos lúdicos de la infancia, de la adolescencia. Más o menos estamos pensando en 6 participantes que sean variados y que puedan construir en el diálogo cómo fueron las infancias, qué jugaron, utilizar post-its, activar con diferentes juegos la dimensión lúdica, un poco lo que hicimos hoy de poner el cuerpo en juego. Para luego pasar a una parte individual donde cada persona puede reconstruir su biografía lúdica, el relato de su biografía lúdica, también utilizando cosas materiales, poder ordenar, entre el encuentro de uno y el encuentro de otro, se va a pedir a las personas que traigan fotos, juegos, juguetes, cuestiones que puedan alimentar la construcción de ese espacio biográfico. Pueden ser relatos de la madre, del padre, ¿no? Anécdotas. Y luego cerrar con un encuentro grupal donde se pongan en exposición las biografías lúdicas y se haga un intercambio para construir también lo común y lo diferente de esas narrativas. Entonces, en esos 3 encuentros, que la idea es, van a ser varios procesos de 3 encuentros, poder ir indagando y construyendo en común esta idea de biografía lúdica y de alguna manera ese vínculo con cómo me ha impactado, cómo soy lo que soy, el vínculo con los otros, en eso.
Y en realidad creo que el gran desafío en este momento es pilotear esto, ¿no? O sea, me encuentro en ese momento donde tengo una planificación, la venimos discutiendo, creo que tiene como muchas puntas y hay que llevarlo un poco adelante. Y el segundo desafío, que se le preguntaba también al compañero que dio el taller, es, bueno, ¿cómo se genera un análisis de estas biografías que específicamente logre subir de nuevo a la propuesta teórico-metodológica, pero que tenga que decir sobre cómo el juego, los jóvenes y el jugar y la subjetividad se entraman en este día de biografía teórica. Que nos ayuda a explicar por qué los jóvenes, o cómo los jóvenes están construyendo a sí mismos a partir de los juegos que juegan y que están a disposición dentro del repertorio lúdico contemporáneo y dentro de sus historias. Y por ahí va un poco lo que estoy pensando. Me quedan 17 segundos, lo cual es... Le voy a decir... voy a leer una cita. Henrix dice, cuando jugamos nos preguntamos, ¿quiénes somos como personas, tanto individualmente como miembros del grupo que nos acogen y cuidan? ¿Cuál es la naturaleza de las diversas situaciones que habitamos y los desafíos particulares que estas presentan? ¿Qué podemos hacer para afrontar y responder a estos desafíos y en el proceso construir nuestras posibilidades de bienestar? Cuando jugamos, imaginando, construyendo, probando, respirando y derribando, buscamos respuestas a estas preguntas. Entonces, de alguna manera, queda ahí como el cierre de todas estas preguntas que abre el juego y de alguna manera las biografías lúdicas como posibles narrativas que van mezclando y tejiendo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por tu presentación. La verdad que precioso, tanto estética como el contenido. Y bueno, ya hemos visto las tres ponencias de los compañeros, que penas que Ricardo no se ha podido quedar para escuchar porque realmente ha sido circular, ¿no? Hemos comenzado hablando de yo y cómo nos definimos y cómo, cuál es el interés con estas bibliografías lúdicas. Y ahora pasamos a un turno de preguntas. Entonces, desde casa, si queréis, os levantéis levantéis la mano y os vamos dando turno de palabras. Y aquí lo mismo, vamos dando turno de palabra, ¿vale? Pues si tenéis alguna pregunta, si alguien no le funciona el micrófono, pues lo puedo poner en el chat y seguimos. Yo, Marco, creo que tu exposición me ha hecho pensar, pues, bueno, yo fui un tiempo como voluntaria en aulas hospitalarias aquí en Madrid. Y me llamó mucho la atención cómo realmente estás, o sea, primero, tu exposición me hizo pensar que en esto que tú criticas, de que de alguna manera pensamos los espacios en este estilo como una extensión de los espacios escolares. Esto me hizo pensar que, por ejemplo, nosotros le llamamos aulas hospitalarias, ¿no? Entonces, según yo he entendido con tu presentación, en realidad tú incluso serías crítico por considerar que eso deba ser un aula en realidad, ¿no? Porque un proyecto de vida, un acompañamiento como más vital o de la propia... Tú decías, tú hablas del proyecto del niño, ¿no? Yo creo que eso, no sabría si el espacio del aula es el mejor espacio, no sé si me explico. Porque mi sensación, cuando yo llegué allí, y estuve como un tiempo así trabajando, era que de alguna manera toda esa estética y toda esa disposición del espacio del aula hospitalaria no ayudaba demasiado a como el trabajo pedagógico que de verdad había que hacer como con esos niños. Y creo que eso va en la línea como de lo que tú decías. Gracias. Digamos que el objetivo muy general es la normalización del niño hospitalizado y de su familia. Entonces, la idea que hay una hospitalaria, un momento de escuela dentro del hospital, claro que va a apoyar esa idea de normalizar. Normalizar no quiere decir esconder o decir mentir al niño o a la familia. Claro, hay que enfrentar la realidad, pero con un apoyo que te ayude a encontrar una continuación entre tu vida antes de la enfermedad y tu vida después. Entonces, no sé si siempre el aula hospitalaria, como la definimos, ayuda a un trabajo pedagógico, pero esa es nuestra específica de nuestra profesión, ¿no? Que siempre hay que situar, como se puede decir, ¿no? Las acciones van a cambiar dependiendo del ambiente en el que... Entonces, hay veces puede ser que el aula puede ayudar al niño a iniciar nuevamente una vida. Hay veces que no, que hacen falta nuevas estrategias, claro. Sí.
Gracias. Ligado a lo que plantea, ¿no? Si de verdad eso es un aula, ¿no? Lo sea o no, creo que es necesario que se llame aula. Porque cuando un menor de pronto le diagnostican una enfermedad y tiene que comenzar a vivir, ¿no? A mudarse a un hospital y pasar mucho tiempo allí, su rutina, su forma de vida se desmorona por completo. De pronto deja de ser a priori un niño normal y comienza a entrar en una rutina que le es completamente ajena. Y que haya una especie de brújula, ¿no? Que le diga, aquí hay un cachito de mi rutina, que es este aula, a la que yo voy, es verdad que se hacen cosas distintas. Sí. O, sea, sobre todo lo pensaba porque en el fondo, o sea, mi sensación era que la experiencia del niño que podía estar en el aula no era la experiencia típica, porque a veces ese niño iba una vez a la semana y eso como que no estaba como demasiado continuidad, ¿no? Entonces me preguntaba hasta qué punto ese aula ofrecía una continuidad. Pero me parece interesante también lo que dice Vanessa, ¿no? De alguna manera, como, y lo que de alguna manera también apoya el marco de la normalización y tal. Sí. Y probablemente no subrayé suficientemente este aspecto, pero lo que estamos planteando es una profesión educativa-pedagógica que no solo se refiere al aula hospitalaria. Ese es el elemento de innovación que creemos puede ser subrayado, en el sentido que las competencias pedagógicas podrían ser muy útiles durante el momento del alta, para conectar los saberes interprofesionales que ahora, aún hoy mismo, no están conectados, a pesar de todas las teorías sobre la complejidad, Moren, etc. Pero los profesionales, médicos, enfermeros, miran a su entorno, ¿no? y no a las otras profesiones. Y ese es un obstáculo que hay que superar y la profesión pedagógica puede ayudar en eso, mucho. Gracias. vale, yo tenía una pregunta sobre Italia, sobre la cuestión de que dices que no hay directores en los hospitales, ¿no? Directores pedagógicos en los hospitales italianos. Eso me hace pensar en cómo se consideran las aulas hospitalarias. Conceptualmente, ¿cómo se consideran las aulas hospitalarias allí en Italia? Porque para que aquí haya un director es que las aulas hospitalarias se consideran centros educativos y todo centro educativo con un número significativo de profesores debe tener un director. Por eso hay directores. Entonces eso me plantea la pregunta de cómo se considera en Italia. A ver, una diferencia es que en Italia se llama escuela hospitalaria y no es un caso porque el niño hospitalizado tiene que matricularse a la escuela hospitalaria. Eso influye mucho en los procesos luego de conexión entre la escuela hospitalaria y la escuela de origen. Aquí el niño no se va a matricular, en España no se va a matricular en el aula hospitalaria, pero sino se queda matriculado en la escuela de origen. Eso quiere decir que cuando el niño está hospitalizado, es papel, tarea de la escuela de origen tomar contactos con el hospital. En Italia no. Muchas veces las escuelas de orígenes, no digo que se desinteresan, pero bueno, hay que estimularlas para que sigan con atención al percurso no solo didáctico del niño. Y ¿qué pasa? Que los docentes hospitalarios dentro de la escuela hospitalaria se refieren al director de la escuela de origen. No hay un director de escuela de aula hospitalaria. Siempre se tiene que referir al director de escuela de origen. Y eso causa muchos problemas de comunicación, porque, por ejemplo, por lo que concierne también la formación de los docentes, esos docentes siempre manifiestan la necesidad de una formación específica. La formación que otorga la institución a todos los docentes no es suficiente porque no está calibrada en esa situación. Entonces, también la comunicación entre los docentes hospitalarios en Italia y los directores, que no son de la aula hospitalaria, sino de la escuela común, va a ser afectada desde esos diferentes puntos de vista y divididos. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, contestaste a mi pregunta y pues también da debate otro tema muy interesante que es el tema de la comunicación y cómo desde la asociación es nuestra mayor preocupación en el sentido de que los centros educativos asuman el compromiso de favorecer esa comunicación porque si no se pierde, ¿no? el alumno, sobre todo si pasa mucho tiempo fuera del aula.
Muchas gracias. Sí, a nosotros. Yo si no hay ninguna pregunta, tengo una pregunta, bueno, preguntas más fáciles, es más de curiosidad que es para David. ¿Por qué crees que hay esa diferencia de sexos en la participación en la universidad? Porque era casi el doble o el triple de mujeres frente a hombres. El triple. Bueno, yo creo que, que depende también de la percepción de cuidado que tienen los dos distintos géneros. O sea, que las mujeres ya tienen más interiorizado ese sentido de cuidarse, no tanto cuidarse físicamente, sino cuidarse desde todas las perspectivas de formación, de aprendizaje. Y pues una vez que hayan acabado con el ciclo laboral, pues le sale más sencillo seguir cuidándose, apuntándose a un contexto, pues de aprendizaje, un contexto de desarrollo de actividad y competencias de vida. Y bueno, también es un tema que surge en todas partes, ¿no? El tema de la masculinidad. Y en ese sentido, bueno, hay que investigarlo mejor, pero creo que también depende del tema que los varones todavía tienen que desarrollar más esa capacidad de decir, bueno, he acabado esa parte de mi vida, pero una nueva va a empezar. Pues entonces de ponerse en el juego, de renovar sus prácticas, de renovar sus aptitudes, y esa es una de las respuestas. Claro que no es la respuesta, sino mi opinión. Es tu percepción más que... Sí. ¿No vais a indagar más profundamente en ese aspecto? Se puede hacer, pero bueno, ahora es la fase de recompilación de datos. Luego va el análisis y la interpretación. Pero bueno, viéndolo así, la interpretación desde una perspectiva pedagógica es que el tema del cuidado siempre ha sido más relativo a las mujeres. Y Martín, tengo una para ti. Bueno, A lo mejor es una tontería, pero ¿has pensado en con quién vas a trabajar? O sea, yo estoy pensando, vas a trabajar con jóvenes. Ahora mismo, desde la perspectiva de, como dirían mis hijas, un boomer, se entiende que hoy en día los jóvenes tienen más interacción en el mundo digital que realmente en el mundo físico. Al final, si vas a trabajar con jóvenes, entiendo que mucha parte de esa biografía del juego va a estar ligada a la interacción en el mundo digital. ¿Crees que eso va a generar algún tipo de sesgo, algún tipo de hallazgo que no tenga que ver con, pues, a lo mejor con jóvenes que hacen más una interacción en un mundo más físico? bueno, en realidad yo lo dije, pero tiene que ver con son mujeres jóvenes justamente por su experiencia híbrida. Como que las personas entre 18 y 25 años son la primera generación que ya se crió desde el nacimiento con la interacción con tecnología digital. O sea, que es entre 18 y 25. Sí, Vale, es que yo estaba pensando 18 o menos. 18 y 25, que es como una persona de 18 años nació en el 2005, más o menos, una persona de 25 nació en el 2000, que ya es cuando la tecnología digital móvil, que es como el gran salto a la vida cotidiana, digamos, se estaba como más... Entonces, de alguna manera, si bien cuando las estadísticas sobre videojuegos dicen que en realidad los videojuegos se juegan en toda la vida, ¿no? O sea, que realmente hay una penetración de lo lúdico en todas las edades, y yo abogo por una universidad de la tercera edad que tenga consolas o lo que sea. Los jóvenes me parecen interesantes por eso. Son la primera generación que se socializó completamente con tecnologías digitales. Y eso es único. No hay otra generación que lo haya hecho. Las más chiquitas. Pero de los jóvenes es como que esa generación va corriendo. Entonces, ver eso me va a permitir también jugar con los dos lados. Sí, además porque desde mi perspectiva conceptual, el vínculo con la tecnología digital es un continuo. No es que yo ahora estoy online y ahora no estoy online, como se estudiaba antes cuando nos teníamos que sentar en una computadora para conectarnos. Yo acá estoy en múltiples espacios-tiempo, estoy hablando con Uruguay, le estoy escribiendo a mi novia, ¿no? Me fue bien, al mismo tiempo que los estoy escuchando. No, está pasando todo como... Entonces está, pero los jóvenes van un poco por ahí, porque me parece que tienen esta experiencia que está en los dos lados. Sí.
Gracias. Oscar, ¿quieres lanzar tu pregunta? Hola, sí, era para Martín. O sea, hola Martín, en realidad me hiciste pensar harto, he estado como bien cercano a las metodologías Pickler, que tienen mucha observación y juego, que igual son, o sea, son antiguas, pero igual son recientes, me refiero a como que hay poco espacio en el mundo preescolar, son enfoques un poco alternativos. Pero están muy situados en el tema de lo lúdico y el juego. Entonces ahí te quería preguntar si estás visualizando esa etapa como un poco preescolar, como un factor quizás determinante en esta biografía lúdica, me imagino, ¿no? Porque generalmente en las etapas preescolares, después cuando entra la escolarización como pura y dura, generalmente el juego como que se excluye. Entonces, de pasar de un espacio donde generalmente en un jardín infantil o la forma incluso de entender la educación es mucho más flexible, es muy del juego, y después se pasa al pupitre, a una disciplina como que omite el juego como una forma, ni siquiera como de metodología de aprendizaje, sino casi que lo omite como una forma de vida, ¿no? Como que aquí ya no se juega. Me imagino que ahí hay elementos en la biografía lúdica que quizá hay literatura, no sé, yo no lo sé, la verdad, te pregunto como qué has descubierto ahí, porque me causaba mucha curiosidad ese momento de la vida en donde pareciera que el juego ya tiene que, o se hace en la casa, o se hace en la pantalla, pero ya en la escuela no. ¿Te referís, perdón, a la primera infancia? Bueno, Claro, y al paso de la primera infancia a la escolarización, como un factor determinante quizá en estas biografías lúdicas, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Mi enfoque por ahora es como, primero que no hay mucha cosa de biografía lúdica, creo que mi aporte es la categoría de biografía lúdica. Y como entender que somos portadores de una biografía lúdica. En las elecciones metodológicas yo me acerqué como a este relato, pero en realidad puede haber otros acercamientos a la biografía lúdica. De hecho, por ejemplo, yo creo que los relatos que los padres cuentan sobre el jugar, padres y madres, ¿no? Sobre el jugar de sus hijos, ¿no? Podría ser una buena forma de acercarse ahí, porque definitivamente es determinante. Yo recuerdo que capaz que, Oscar, no sé, viene como una anécdota que me parece muy interesante. Hace un tiempo se hizo viral un video en X, por lo menos en mi X, que era un padre jugando con sus dos hijos chiquitos, 2 o 3 años, una niña y un varón, por lo menos, y los tiraba contra un puff, ¿no? Los levantaba y los tiraba. Entonces, la cuestión interesante es que la forma en que tiraba la niña y la forma en que tiraba al varón eran completamente diferentes. Al varón lo aventaba con mucho más fuerza y a la niña casi que la depositaba, ¿no? Y eso a mí me disparó la reflexión. Esa corporeidad, ¿no? Con la masculinidad, ¿no? Está construida desde la forma en que tu padre juega contigo, ¿no? Hay un lugar de delicadeza del cuerpo femenino ¿no? Que se construye desde ahí, y hay un lugar como más de aguantar. Desde mi metodología yo no puedo captar eso, lamentablemente, aunque me parece que es como fundamental, porque esos cuerpos se están formando sensitivamente desde ese jugar que no es tan simbólico, es muy físico, ¿no? Es muy corporal, digamos. Entonces, eso que creo que queda como un punto ciego todavía de esta cuestión, pero nada, queda así como para indagar, pero sí, recupero todo lo que es prememoria o prerecuerdo, es un tema. Sí, lo que me parece interesante que yo les voy a pedir es que recuperen relatos de sus familiares que los vieron jugar de chiquitos. Entonces, que la persona pueda armar esa parte de la biografía que no recuerda o que no tiene tan presente a partir del relato de la abuela, el abuelo, la madre, el padre, las fotos. También tenemos un montón de fotos de nosotros mismos pero sigue siendo buscando que la persona elabore reflexivamente su experiencia. No sé si contesté ahí un poco la pregunta. Sí, obvio. Y en general, o sea, el concepto de biografía lúdica encuentro tremendo aporte, ¿no? Genial. Gracias. Sí, es completamente construcción, así que todo aporte sirve porque en algún lugar es como, claro, ando caminando un poco a tientas, ¿viste? Como viendo si rinde o no rinde y tal. Pero gracias. Vale, gracias a ti.
¿Alguna pregunta más? Vale, felicitaciones también, ¿eh? Vale, bueno, pues parece que ya son todas las preguntas. La verdad que han sido 3 proyectos muy interesantes y que nos traen un plano muy distinto porque acostumbramos a que sean los doctorandos de esta escuela los que expongan, los que tengan sus investigaciones y la verdad que vuestras aportaciones son muy interesantes. Avisad cuando defendáis y si podemos nos asomamos. Y mucho ánimo, espero que disfrutéis mucho de la Complutense, de Madrid y que si tenéis cualquier cosa de eso, de la facultad, de nosotros, los estudiantes, si estáis en mayo va a haber el PhD ahora, un evento en el que van a participar muchos doctorandos de la facultad, así que también os animamos a que participéis. Y nos vemos el día 13 de este mes, o sea, la semana que viene, el martes, nos vemos para una sesión sobre validación de instrumentos de investigación. ¿Vale? Seguimos buscando doctorandos que quieran presentar sus instrumentos y nada, reforzaros que es una exposición tranquila, aseada, en familia, donde a pesar de que no tengáis formado, la mera idea de quiero hacer un cuestionario es suficiente porque va a ser un ambiente distendido en el que discutir sobre lo que tenemos en mente o lo que ya hemos hecho a propósito de nuestros instrumentos y su validación. Así que, por favor, contestadnos a los mails diciendo que os animáis, por favor, y nos vemos todos el martes. Y nada, cualquier duda, cualquier necesidad, nos pedís en redes sociales, en el correo de la Complutense. Y nada, muchas gracias. Mira, hay algún mensajito que os mandan por aquí, que os los leemos. Muy interesante, gracias, dice Santos. Silvia, felicidades a la organización y a los ponentes, muy sugestivas todas las propuestas. Y, a ver. Ah, Santos no, debe ser, sí, muy interesante, dice Prada. ¿Vale? Y con eso tenemos todo. Así que vamos a aprovechar estas últimas horas de sol y salir. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.